Bienvenido Espíritu Santo. Cuando Dios habla y la fe responde. Creemos que Dios sigue hablando hoy y que la fe no es solo creer, sino responder el llamado de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible creerle a Dios. Hoy seguimos con nuestro pastor para hablar de los profetas que caminaron por fe y de cómo Dios sigue hablando en nuestros días. Pastor, bienvenido. Bienvenido, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido, damos gracias a Dios por esta invitación una vez más, nuestro amado hermano Marcos. Y damos toda la gloria y honra a Dios, que vamos a hablar de estos varones esforzados y valientes que le creyeron a Dios. Vamos a hablar de esa fe que sin fe es imposible agradarle a Dios. Así es, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a hablar de profetas que creyeron el llamado a Dios. Llevaron ese mensaje a las naciones, llevaron ese mensaje que Dios puso en ellos su confianza. Comenzamos, vamos por fe. Obedecer sin ver. Pastor, cuando hablamos de fe, ¿por qué Abraham es tan importante? Bueno, cuando hablamos de la fe, primeramente, si hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe, como se lo ha considerado, y lo vemos en el libro de Hebreos, ¿no? Donde en capítulo 11 de Hebreos, versículo 8, ahí habla que él obedeció, sin saber a dónde iba, ¿no? Porque cuando hablamos de la fe, podemos decir que es la fe primeramente, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Que la fe hace ver las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y eso es lo que él obedeció a esa palabra, ¿no? Él se activó. Entonces damos gracias a Dios que tenemos un ejemplo en Abraham, de él salió en lo desconocido, ¿no? A la tierra donde Dios le iba a mostrar, y él obedeció a esa palabra. El padre de la fe, Amén. Abraham. Entonces, pastor, la fe siempre implica salir de nuestra zona de confort. Claro, es un desafío. La fe te va a desafiar a creer en Dios, ¿no? La fe tiene dos condimentos, ¿no? Hablándolo, tiene no solamente de creer, sino de confiar. Porque muchos creen en la palabra de Dios, pero no confían de que Dios es suficiente para hacerlo, para cumplirlo. O es como cuando nosotros hacemos una oración y la recibimos cuando tenemos esa fe sin ver lo que va a suceder. Amén. Esa convicción. Claro que sí. Por ejemplo, cuando hablamos de la oración, hablamos de una oración basada en la fe. ¿Basada en qué? En el conocimiento a quién estamos orando. Por ejemplo, en la palabra de Dios dice que todo lo que le pidieras al Padre creyendo, lo recibirás. Entonces vemos ahí que hablar de la fe es muy importante en nuestra vida cristiana, inclusive hasta para la salvación. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 9 dice que por gracia soy salvo mediante la fe. Por eso es que la importancia que debemos de darle en nuestra vida espiritualmente hablando es la fe, de creer y confiar de que servimos a un Dios que para Él no hay nada imposible, ¿no? Que su voluntad es perfecta y es agradable. Decía Sí. el versículo, por gracia soy salvo, y eso no de vosotros. Y esto no es vosotros, es un don es de un Dios. don de Amén, Dios. amén, amén, gloria a Dios. Sí, es muy importante. La fe que Dios demanda no es una fe pasiva, es una fe activa, ¿no? Que nos demanda un mover, ¿no? Nos demanda dar un paso de fe. Por eso es que vemos otro personaje, ¿no? Otro hombre en la Biblia que habla de Moisés, que él dijo que se movió como viendo al invisible, ¿no? Entonces vemos ahí a otro varón que creyó en lo que Dios lo llamó y le encomendó. Y cómo la fe va creciendo, cómo se va fortaleciendo. Uno de los métodos que el Señor usa es la misma palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mientras Moisés más se comunicaba con Dios, más iba conociendo a ese Dios fiel y verdadero. Por eso es que cuando Él lo envió, dice, bueno,
¿Y a quién diré que quién me envía? Dile que el yo soy te envía. Él comenzó una relación hermosa con el Dios verdadero y vemos cómo la fe de Moisés iba fortaleciéndose. Fue el único del cual se reveló Dios quién era, su Amén. nombre. Amén. Fue a Moisés, ¿verdad? Amén, amén. Dice que la relación que ellos tenían como cara a cara, ¿no? Una relación bien íntima, bien cercana. Y damos gracias al Señor que a través de Moisés, ¿no? Aprendemos mucho también acerca de la fe. Bien, seguimos hablando pues de hombres que le creyeron a Dios. Y hoy en la actualidad son nuestro ejemplo a seguir, dando un paso adelante, creyéndole a Dios, al invisible, como viendo al invisible. En Hebreos 11:27 lo recalca así. Ya volvemos con Vamos por Fe. Amén. Bien, continuamos con Vamos por Fe. Esta vez vamos a hablar de profetas que obedecieron aún con miedo. Jeremías fue llamado muy joven. ¿Qué nos enseña eso hoy, mi querido pastor? Bueno, vemos cómo son los llamados de Dios, ¿no? Dios llama por su soberanía, llama al que Él desee, ¿no? Yo llamo al que llamo. Y vemos este llamado que le hizo a Jeremías, que aun cuando se muestra Jeremías, le dice que desde antes que estaba en el vientre de su madre, él ya lo conocía, y antes de que naciese, ella lo había asignado para que sea profeta de él, ¿no? Entonces, desde temprana edad, desde su niñez, vemos como Dios ya aparta, ¿no? Tenemos un propósito desde antes de la fundación del mundo, ¿no? De estando en el vientre de nuestra madre, Él ya coloca un propósito, porque nadie nace por casualidad. Todo nacimiento tiene un propósito, ¿no? Y para todos Dios tiene un propósito. Y el propósito siempre va a ser de glorificarlo a Él, ¿no? Ya conociendo Él desde antes de la fundación del mundo, sabiendo el corazón que iba a ser un hombre que iba a llevar su mensaje y que iba a estar en obediencia. Amén, amén. Cuando Él recibe ese llamado, Él mismo dice en Jeremías 1:7, dice, yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque dice, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Vemos que en estos tiempos Dios enviaba profetas, ¿no? El Espíritu Santo descendía sobre estas personas escogidas, ¿no? Y le hablaba directamente a estos profetas, y no eran calificados, sino Dios en el caminar con ellos lo iba calificando. Ahora no era cualquier palabra que ellos iban a profetizar, no ellos que iban a profetizar prosperidad, sino iban a profetizar juicio. Porque era un pueblo rebelde, duro de servir. Y vemos que Dios le dice, no temas, ¿no? Y a todos los profetas, si vemos al profeta también Isaías, ¿no? Cuando dice, no temas, ni desmaye, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo soy el que te esfuerzo. Vemos que todas estas palabras que ellos profetizaban, ellos eran puestos por el mismo Espíritu Santo, ¿no? En la boca de ellos, porque el único que conocía, ¿no? Lo que estaba aconteciendo era el mismo Dios. Sabía bien que ese pueblo estaba perdido, sin obediencia, idólatra, por eso mandaba sus mensajes con sus profetas, ya el mensaje en ellos. Amén, amén. Y no era cualquier mensaje, era un mensaje, mire, que alineaba al pueblo, ¿no? Hacia la dirección de Dios. En el día de hoy, ya esos profetas así, ya se puede decir que no hay. Porque en el día de hoy, miren, en esos tiempos huían de los profetas, porque sabía que cuando llegaban, lo que llegaban era a profetizar destrucción al pueblo, o se alinean. Pero vemos en el día de hoy que la gente anda buscando profeta para que le profeticen. Pero si vamos a la Biblia, miren, vamos aquí a 2 de Pedro,
¿no? Capítulo 1 dice, versículo 19, también dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren que aquí está la clave. Estos santos hombres de Dios, apartados, santos porque fueron apartados por Dios, hablaban palabras inspiradas por el Espíritu Santo. En el día de hoy hay que tener mucho cuidado quién le está profetizando, porque verdaderamente muchos dejan de que desear, ¿no? Siendo profetas, viven como un mundano más y hay que tener mucho cuidado en el día de hoy. Si usted quiere escuchar alguna profecía sobre su vida, busque la palabra de Dios. Aquí está escrito todo lo que Dios puede hacer por usted, lo que Dios está haciendo por usted y lo que Dios hará por usted, ¿no? Entonces vemos que inclusive a Jeremías le decían el profeta llorón, porque él profetizaba y él se angustiaba y lloraba porque el pueblo, mire, no volvía a Dios. Inclusive vemos aquí un versículo en Jeremías 27, porque llega un momento que estos profetas, mire, ya no querían hablar, porque cuando ellos hablaban lo que venían para ellos, mire, el pueblo mismo querían matarlos a ellos. Muchos fueron muertos por el mismo pueblo. Dice aquí, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Mire, que se burlaban de él por las profecías que él hablaba de parte de Dios. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito. Mire que esta vez, mire, ellos constantemente profetizaban, hablaban, daban voces, y no eran solamente cualquier, eran gritos que ellos daban, alertando al pueblo. Dice, violencia y destrucción. Dice, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Usted ve un profeta en el día de hoy profetizando, mira, arrepiéntete, no hagas esto, no hagas lo otro. No, lo que el día de hoy profetiza, Dios te va a dar un ministerio, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un negocio, pero nunca viene profecía de que el Señor me dice que te salgas de ese adulterio, que te salgas de esa fornicación, que dejes de mentir. No vienen esas profecías. Y dice, y dije, no me acordaré más de él. O sea, ya él ya no quería seguir hablando, porque cada día que hablaba le escarnecía más. Y decía aquí, hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, por más que él no quería profetizar porque le traía problemas, él decía, no puedo. O sea, ese fuego ardiente que el Espíritu Santo le motivaba a hablar, mire, él nunca dejó de profetizar, de dar palabra de Dios. Él, a pesar de los escarnios y todo, y todas las amenazas, porque tuvo que haber tenido muchas amenazas, ¿no? Y persecución, él se sentía útil Amén. Para Dios. A pesar de que él se resistía, él lo hacía por ese amor que tenía en sí del Espíritu Santo hacia Dios. Amén. Cuando ya tú tienes una asignación de parte de Dios, cuando ya Dios te ha puesto, ¿no?, para que sea esa antorcha, mire, ya no depende de usted, sino es del Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir, mire, ay de mí si no predico las buenas nuevas de salvación. O sea, había un celo en Pablo por predicar esa palabra, ¿no? Ya era un hombre incondicional para Dios ya, Pablo. Era un hombre incondicional, a pesar de todo lo que él también vivía, porque él también vivió la misma persecución que él le hacía a los cristianos, también Amén. se le hicieron a él. Amén. Y pues él se sentía un hombre incondicional para Dios. O sea, todo temor quedaba a un lado y él tenía que predicar, porque decía, ay de mí si no lo predico. Amén. Inclusive Dios le dijo, predica porque yo estoy contigo. No temas. Eso es poderoso. Amén. Eso es poderoso. Eso es como ir metido en un tanque de guerra
con todos los implementos satelitales en los actuales momentos para hacerles algo gráfico, ¿no?, a los que nos están viendo. Es decir, Dios voy contigo, es como ir con una coraza invencible, impenetrable. O sea, solamente con que me diga yo voy contigo, yo voy con ojos cerrados. Amén, amén. Voy con esa fe ciega, por decir. Amén. Por un decir es fe ciega, pero una fe viendo al invisible, o sea, Exacto. creyendo de que Él está ahí, ¿no? Creyendo que está ahí. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien, seguimos pues con nuestro mensaje, con nuestra forma de ver la fe. O sea, no la forma, sino cómo debemos fomentar y desarrollar la fe basado en los hombres que le creyeron a Dios, los profetas. Pastor, Jeremías, es como tal vez un modelo a seguir para que los jóvenes se animen y a los jóvenes que no se sienten listos para este llamado tal vez que tienen de Dios o para conocer un poco más de la palabra. Amén, amén. Muchas veces pensamos como que Dios llama a los que están capacitados, pero Dios al que llama capacita, ¿no? Entonces, porque en el caminar con Cristo es donde nuestra fe se va fortaleciendo de acuerdo a nuestra intimidad con Él. Entonces debemos de entender que Dios nunca va a llamar a un capacitado, sino Dios en el llamado lo va capacitando, como vemos en todos estos varones de la fe. En algún momento, ¿no?, también ellos su fe también menguó un poco, ¿no? Y le recalcaba también a los discípulos decía, varones de poca fe. Poca fe. O sea, no es que no tenían fe. Por ejemplo, Pedro tuvo fe para salir de la barca, pero no tuvo la suficiente fe para llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces vemos que nuestra fe se va a ir fortaleciendo de acuerdo al conocimiento de quién nos da esa fe, porque la fe viene que por el oír la palabra de Dios, pero asimismo viene a través del autor y consumador de la fe, que quiere decir que la fe empieza en Él y termina en Él. Por eso que cuando vayamos allá y lo vemos algún día cara a cara, ya no va a existir la fe, ya no vamos a necesitar fe, porque vamos a estar con el autor y consumador de la fe. Amén. Precioso ese momento que usted me hace graficar, en la cual nos veamos cara a cara con el autor y consumidor de la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Carolina. Bueno, ya regresamos en Vamos con Fe. ¿Cómo Dios nos habla hoy? Pastor, muchos se preguntan si Dios todavía habla hoy en los actuales momentos de este siglo 2026. Bueno, claro que sí, no hay duda de eso, porque Dios es un Dios que está vivo, ¿no? Hay muchas maneras que Dios nos puede hablar, ¿no? Que nos puede hablar a través de una prédica, a través de sueños, mire, a través de cualquier persona que nos vengan a hablar de la Biblia, de un maestro, pero la manera más efectiva, porque en el día de hoy todo el mundo quiere escuchar una voz audible, y Dios, no hay duda de que Él puede hablar audiblemente, pero la manera más efectiva que Dios nos hable es a través de su palabra. Yo siempre digo, usted quiere que Dios abra la Biblia, es como abrir la boca de Dios. Dios hablándonos directamente con su palabra, ¿no? Y es lo que a través de su palabra nos habla. Si usted quiere que le hable audiblemente, léala, háblela para que audiblemente usted la pueda escuchar. La palabra de Dios es la misma, mire, profecía que Dios ha traído en este momento para nuestras vidas. La palabra de Dios es una de las maneras más efectivas que Dios nos habla en el día de hoy, pero hay tanta deficiencia en lectura, hay tanta deficiencia de abrir la Biblia. Por eso es que mucha gente en el día de hoy dice que Dios no me habla. No, es que tú no quieres que Dios te hable. Dios no habla a través de su palabra, ¿no? Claro, porque se trata de que uno tiene que buscarlo. Porque recordemos que dicen mucho de que es el único libro donde el autor está presente. Amén. Y debemos buscarlo en oración para tener esa comunión si queremos que Dios nos hable. Porque recordemos también que
Él nos da discernimiento y por medio del Espíritu Santo sentimos eso de Dios. No es, o sea, pienso que yo antes en el Antiguo Testamento sí es verdad que Dios les hablaba a los profetas con voz audible, pero pienso que con el pasar de los años tal vez el hombre cambió y Dios dejó de hablar por todas las cosas que han venido sucediendo que justamente están en la Biblia. Bueno, ahí habla del tiempo de silencio, los 400 años. No es que Dios dejó de hablar, sino que ya el pueblo no escuchaba ya la voz de Dios. Dios siempre ha estado vivo, ¿no? Entonces debemos entender una cosa, que en el día de hoy no hay esa hambre, esa sed por buscar de Dios. Por eso es que mucha gente, ¿no? Y por ejemplo, vemos un ejemplo en la Biblia. Cuando Dios resucita al tercer día, Jesús viene y resucita al tercer día, nuestro Señor Jesucristo resucita al tercer día, y entonces va María, va en busca, ¿no? Y va a donde había sido puesto el Señor, y ahí mismo viene y le dice el ángel, ¿por qué busca al que vive entre los muertos? No, mucha gente anda buscando, pero no anda buscando a un Dios vivo. Anda buscando muchas veces en lugares donde no se predican palabra de Dios. Y en el día de hoy hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dios continuamente está hablando a su pueblo. Y la palabra es, en el día de hoy que se ha perdido, es el mismo mensaje que hablaba Juan el Bautista, el mismo mensaje que hablaba nuestro Señor Jesucristo, el mismo mensaje que hablaba Pablo, el apóstol Pedro, en el cual ellos decían, arrepentíos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y esos mensajes ya no se escuchan en el día de hoy. Mire cómo fue Jonás. Jonás fue enviado a Nínive y fue un mensaje que él no necesitó ir a un instituto. Fue un mensaje que él no necesitó estar 20 días en ayuno, ni estar entregado en la presencia de Dios. El Señor dijo, anda a dar un mensaje sencillo. De aquí, ¿no?, a 40 días Nínive va a ser destruido. Fue un mensaje sencillo. Y en el día de hoy, mire, la palabra la queremos acomodar, la queremos maquillar, y el mensaje es sencillo. En el día de nuestro Señor Jesucristo, Él hablaba palabra de verdad, Él no vendía la palabra. Claro. Inclusive la gente decía, ¿y qué palabra tan dura es esta? Y la gente se iba. Porque los confrontaba esa palabra. Amén. Y es que así muchas personas van a la iglesia y dicen, no, esta palabra no es para mí porque es muy dura. Pero no, esta palabra es para todos los que vamos a escuchar, porque Dios nos confronta y nos habla a través de eso. Amén. Si vemos, por ejemplo, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de símiles. Por ejemplo, hablamos que la palabra es como un espejo. No, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra nos hace ver tal como estamos en el día de hoy. La palabra siempre te va a confrontar. Entonces debemos de entender que si uno quiere que su vida sea transformada es a través de su palabra. Que si uno quiere consagrarse cada día más es a través de su palabra. Pero no, estamos buscando muchos métodos, muchos libros, en el cual no estoy en contra, porque Dios inspira a muchos hombres fieles de Dios, ¿no?, a escribir, ¿no?, palabra inspiradora de parte del Espíritu Santo. Pero la palabra más inspirada, no la que no falla, no la que no retorna vacía, es la palabra de Dios, ¿no? Y damos gracias a Dios por esta palabra que tenemos en el día de hoy. No regresa vacía y cumple su propósito. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Y qué papel juega en los actuales momentos la fe con aquellos hombres que todavía dudan, o sea, o la tienen, están claros en que Dios les hace el llamado, o no quieren dejar, por decir, la carne? Bueno, debemos de reconocer que hay una lucha. Aún usted teniendo esa conversión, a usted teniendo un nuevo nacimiento, debemos de ser conscientes de que hay una lucha en nuestro interior, ¿no? Una lucha donde dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, y estos se contradicen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que el espíritu quiere. Entonces, ahí es donde empieza una lucha, una guerra espiritual.
no solamente contra el enemigo, porque el enemigo ya dice que el Señor lo tiene debajo de las plantas de sus pies. La lucha es contra el viejo yo, la lucha es contra los deseos pecaminosos. Y eso debemos entender que eso, mire, esta carne se acuesta con uno, se levanta con uno, anda con uno, pero debemos de entender que el Espíritu Santo es el que tiene que gobernarnos en nuestra vida. Por eso es que debemos entender en el día de hoy que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es muy importante eso. Sí, importantísimo. La fe viene por el oír, recuerden, y el oír la palabra de Dios. Ya regresamos en Vamos por Fe. Vamos por Entonces, fe. ¿qué debemos hacer como oyentes, mi querido pastor? Bueno, dice en el libro de Santiago que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella, ¿no? Es muy importante de poner en práctica, ¿no? De todo lo que uno cree, porque muchas veces somos muy deficientes en la práctica, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, un doctor está que se prepara, está estudiando, no estudia a los 8 años, hace 2 años más de maestría y mire, y son como 12 años que el doctor estudia, ¿no? Más o menos, y sigue estudiando. Pero vemos que el primer paciente que él va a cirugía y se le muere. Wow. El segundo paciente cirugía y se le muere. Pero muchas veces vemos, ¿no? En nuestras vidas espiritualmente hablando que podemos ser 100 sobre 100 en lo que es en el conocimiento, pero somos muy deficientes en la práctica. En el día de hoy Dios nos manda que no solamente seamos oidores, sino que pongamos en práctica, que seamos una iglesia que no solamente cree la palabra, sino que viva la palabra, ¿no? Y eso es lo que hace falta. Cuando uno habla de vivir la palabra, uno está hablando de testimonio, ¿no? Y eso es lo que hace falta en el día de hoy. No mostrarnos a nosotros, es mostrar lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Por eso es muy importante el testimonio. Se está perdiendo en la iglesia. La gente ya no cree en las iglesias, la gente no cree en los pastores, porque no se está viviendo lo que se está enseñando, lo que se está predicando. Por eso es que en el libro de Romanos dice, tú que predicas, tú que enseñas, predícate a ti mismo, pues. Y en el día de hoy se está perdiendo eso, ¿no? Y lo triste es que estamos mostrando una mala imagen de lo que es la iglesia cristiana, ¿no? Pero debemos de saber que somos administradores, que somos esos hijos de Dios, que nuestro deber es mostrar a Cristo, no mostrarnos nosotros, mostrar lo que Cristo está haciendo en mi vida, lo puede hacer en los demás. Exactamente. Claro, debemos reflejar una vida igual a la de Jesús, porque recordemos que Él vino aquí a la tierra para ser un modelo a seguir. Y como usted dice, la gente deja de creer en la iglesia por los mismos cristianos que no estamos siguiendo ese modelo de Jesús. Y este mensaje nos recuerda que Dios nos sigue llamando para que seamos igual a Jesús y que otras personas a través de eso lleguen a sus corazones y crean más en Dios. Amén, amén. Que hay un decir, ¿no? Queremos que el mundo cambie. Pero ¿cómo el mundo va a cambiar cuando la iglesia se está pareciendo al mundo? Claro. Entonces debemos entender en el día de hoy que la iglesia fue plantada, diseñada por nuestro Señor Jesucristo y plantada en la tierra para hacer la diferencia. Lo que el pueblo de Israel tenía que ser la vid, ¿no? Para mostrar a todas esas otras naciones que tenían ídolos, ellos tenían que mostrar al Dios verdadero. Pero por eso es que apareció nuestro Señor Jesucristo y dijo, yo soy la vid verdadera en estos momentos. Y en el día de hoy la iglesia tiene que ser esa diferencia en el mundo, y en el día de hoy se está perdiendo eso. Iglesias que parecen más al mundo, ¿no? Había un decir que hay que a la iglesia modernizarla en el día de hoy. La iglesia debe de modernizarse. La iglesia no debe de modernizarse, la iglesia debe de santificarse cada día más. Exacto. Porque Dios va a venir por una iglesia santa,
pura, por una iglesia que se ha guardado para su novio. Y eso es lo que la gente en el día de hoy dice, que Cristo viene, pero no está viviendo como que si Cristo viniera hoy. Y entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y es triste ver cristianos que dicen que se van con Cristo, pero su testimonio dice otra cosa. Claro, recordemos que en la Biblia también dice que a lo bueno llamarás malo y a lo malo bueno. Y me imagino que eso es lo que se está viviendo ahora. Porque, como usted dice, se tratan de modernizar y no es eso, sino hacer la voluntad de Dios y seguir su palabra y no cambiarla a nuestra conveniencia, sino seguirla al pie de la letra, porque recordemos que Dios ama Dios ama la obediencia. Amén, amén, claro, es que la obediencia trae bendición. El Señor mismo dice, si me amáis, obedecerme. Pero en el día de hoy muchos quieren hacer su propia voluntad, y nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo vine no a hacer mi voluntad, sino la voluntad el que me envió. Entonces, si Él me llamó a estos caminos, yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad de mi Dios. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo. Es que tiene que haber una negación. Por eso es que el Señor dice, si alguno quiere venir de mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo. No, o sea, vemos una negación, y lo que no hay es un morir al yo, un morir a su ego, a su orgullo, ¿no? Ya no hay esa frase, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No, en el día de hoy yo quiero crecer, y a Cristo ni aparece por ningún lado. Entonces es triste en el día de hoy. Por eso que exhortamos a que busquemos más de Dios. No, nuestra fe se va a fortalecer en buscar cada día más. Nuestra fe va a ser desafiada. Dios nos va a desafiar a ver dónde está vuestra fe. Por eso que Él dice en la Biblia, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Entonces eso es una pregunta que nos confronta. Es una pregunta de mucha confrontación, sí. Hallaré fe en la tierra. Amén. Y que la fe no es del pasado, sino es para hoy y vivirla día a día. Amén, amén. Es que la fe hoy, porque hoy está Dios con nosotros. Mire, ya cuando todo Dios está en nosotros a través de la conversión, a través de ser una nueva criatura, ya la fe está en nosotros. Ahora está en nosotros de activarla, de ponerla en práctica. Por eso es que la fe no es pasiva, la fe es activa. Ahora, ¿cuándo tú vas a necesitar esa fe? En medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de una necesidad. Porque, ¿cómo se activa esa fe? En medio de esa necesidad. Porque si no hay necesidad, ¿cómo tú vas a activar? Si todo te va bien, tienes trabajo, ¿para qué vas a tener fe de pedir si ya tienes trabajo? Entonces, cuando viene que te va a desafiar tu creencia, en quién tú estás creyendo, es donde tú tienes que activar. Yo sé en quién creo. Por eso es que Pablo decía, en medio de todo lo que le está pasando, Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé quién me llamó, yo sé quién me fortaleció, yo sé quién está conmigo, ¿no? Y eso fue lo que sirvió a Pablo para que al final de su llamado él pudiera decir, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, ante todo he guardado la fe. O sea, él obedeció. A mí me encanta ese versículo, ¿sabes? Amén. Me encanta porque él... Ese es 2 de Timoteo 4, 6, sí. Belleza, que 6, de verdad 7, que me gusta, porque él se siente que le sirvió al Dios poderoso, al Dios que lo llamó, a Jesús que lo transformó. Me encanta a mí ese pasaje bíblico. Eso lo invita a todos a que reflexionen verdaderamente. Amén, porque esa batalla hay que pelearla todos los días. Amén, porque él estaba pronto a partir. Mire, él sabía en ese porque había una lucha en Pablo. Pablo decía, tengo una lucha en mi interior. Pablo decía, quiero estar en su presencia, pero a la vez yo sé por quién fui llamado y para qué fui llamado. Entonces él me dice, bueno, estar en su presencia es mucho mejor, pero quedarme a hacer su voluntad. Entonces eso es lo que me motivó a quedarme, no a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando ya Pablo sabía que iba a ser, ya llegaba el día de su muerte, pero ya Pablo había muerto hace tiempo.
Sí. Ya Pablo había muerto desde que él dijo, ya no vivo yo. No, ya lo que iba a llegar el día que él podía ser como Cristo, consumado es. Me Consumado. encanta las vidas de Pablo, me encanta su consagración, me encanta cómo él vivió esa fe, ¿no? Y sobre todo lo que Pablo dijo, muy poco podemos decir en el día de hoy, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así es. Es un camino que hay que de negación Amén. para poder seguir al varón perfecto, que es Amén. Jesús. Bien, mi querido pastor, el 508 y la 42. La 42 Street. Sí, estamos ubicados, Nuevos Comienzos en Jesús. Nuevos comienzos. Estamos en el 508 de la 42 Street en Union City, New Jersey. Perfecto. Ya está hecha la invitación pues para todos aquellos que no tengan iglesia, acercarse pues ahí en la dirección pues que ven en este momento en la pantalla. Y aquí tienen a su pastor para que puedan seguir el camino de la fe. Sí, si tienen alguna pregunta para el pastor o para alguno de nosotros, pueden dejarlas en las cajitas de descripción y nosotros con gusto las responderemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en Vamos por Fe. Recuerda, cuando Dios habla, responde. Y nosotros Vamos vamos por por fe. fe. Dios los bendiga. Amén.